Buenos días, señor presidente. Muchas gracias. Soy Alberto Peláez, soy periodista español, bueno, periodista hispano-mexicano. Mire, presidente, los que me conocen… Buenos días, señor Hurtado. Buenos días. Oiga, ¿es verdad que piensa abandonar la vecindad? Sí, es que ya encontré un departamento de más categoría. Ay, qué envidia. Pero algún día yo también podré alejarme de toda esta chusma. Avise cuándo, para hacer fiesta. Saben lo mucho que yo quiero este país. Yo tengo conciencia de México desde que tenía 5 años, gracias a mi padre. Mi padre viajaba por todo América Latina en los años 60, en aquella España en blanco y negro, presidente, del franquismo. Y nosotros fuimos 5 niños que crecimos con los grandes mitos mexicanos que se hicieron mitos para nosotros. Me estoy refiriendo a Jorge Negrete, a Lola Beltrán, a Cricri, porque nosotros, mis 5 hermanos y yo, fuimos los únicos españoles que crecimos con Cricri, porque mi padre traía las canciones de Cricri a casa los sábados. Con esto lo que le estoy diciendo, yo estoy casado con mexicana, mis hijos son hispano-mexicanos, por las venas de mis hijos corre sangre mexicana. Yo este país lo quiero mucho. Las relaciones que ha habido entre España y México, presidente, de toda la vida han sido realmente espectaculares. Ustedes fueron sumamente generosos con los españoles y con Entonces, el padrecito me dijo que rezara para que se arreglara todo. Pues ahí fue donde te falló, porque da la casualidad que todavía no aparece el ratero. Pero yo no recé para que encontraran al ratero. Entonces, recé para que el ratero se vuelva bueno y se arrepienta. Ay, de veras, para esto en las iglesias va uno a rezar y se arrepiente uno. Claro, porque lo importante de todo es tener la conciencia limpia y robar no es bueno. ¡Regresó mi plancha! Cuando exportaron la patata y el tequila y el mezcal y los mariachis y el mole y el maíz y el chocolate. Y España lo que hizo es entregar un idioma que hoy lo hablan 700 millones de personas, presidente. Que si una persona que vive en Madrid va a París, coge un avión y se plantea 1 hora en París, si no habla francés no se va a enterar. Pero si esa misma persona coge ese avión y viene a Ciudad de México, a Lima o a Buenos Aires o a San Salvador, todo el mundo habla el mismo idioma. Claro, con acentos distintos, lo cual le hace mucho más rico. Las relaciones, le digo, han sido siempre francamente buenas. Ustedes, el general Lázaro Cárdenas se portó… tenemos una deuda con él, efectivamente, porque abren ustedes los brazos al conocimiento. ¿Qué les pasa? ¡Ratero! 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 De aquella España muy dura que estaba saliendo de esa guerra civil. Y nosotros vinimos no a pedir perdón, pero sí a dar las gracias, porque tenemos una deuda de gratitud. Los españoles, nosotros hemos sido invadidos por los países musulmanes y trajeron conocimiento y trajeron matemática, Avicena, Averroes, tantos otros. Y también pasó lo mismo con el Imperio Romano cuando invade España. Y nosotros no les dijimos que nos pidieran perdón, pero les dimos las gracias por todo eso. Con todo esto, señor presidente, lo que quiero pedirle es de qué manera, y lo digo con todo respeto, de qué manera podemos… Entonces, el padrecito me dijo que rezara para que se arreglara todo. Pues ahí fue donde te falló, porque da la casualidad que todavía no aparece el ratero. Pero yo no recé para que encontraran al ratero. Entonces, recé para que el ratero se vuelva bueno y se arrepienta. ay, de veras, para esto en las iglesias va uno a rezar y se arrepiente uno. Claro, porque lo importante de todo es tener la conciencia limpia y robar no es bueno. ¡Regresó mi plancha! ¡Y la mía! Relanzar unas relaciones que hoy están deterioradas entre España y México. Unas relaciones que pueden ser, que tenemos que ir de la mano, porque nos guste o no, a mí me encanta, somos hermanos, presidente. Y tenemos que luchar por eso.
y arreglar unas relaciones que hoy están deterioradas en loor de que el comercio, de que la industria, de que la economía, de que las relaciones culturales sean mejores entre ambos países. Gracias, presidente. Bueno, es buena la relación con España, desde luego con mucho respeto al pueblo español. Hay que distinguir, separar a un país, a su pueblo, con los gobiernos. El gobierno de México no puede, no debe hablar en nombre de todos los mexicanos, porque México es mucho más que su gobierno. El pueblo de México es mucho más que el gobierno. Entonces tenemos con el pueblo de España pues una relación de mucho respeto, fraternal. Las diferencias son con el gobierno de España y con la cúpula empresarial española, y no generalizo, con algunos miembros de la cúpula de poder en España. Son dos diferencias. Una que tiene que ver con el hecho de que este año nosotros conmemoramos 200 años de nuestra independencia y también coincide de que hace 500 años fue la toma de México Tenochtitlan a partir de la invasión extranjera. Además, estamos cumpliendo, aunque hay discrepancias en cuanto a la fecha exacta, 700 años de la fundación de México Tenochtitlan. Entonces, 2021 es un año especial de conmemoraciones, de recuerdos. Y en este marco consideramos que era importante el que el gobierno de España, como un gesto de buena voluntad para mejorar nuestras relaciones, para darle nuevas razones a las relaciones históricas con España, pues que se ofrecieran disculpas por excesos, por autoritarismo que se ejerció durante la invasión, durante la conquista. Incluso las autoridades españolas de aquel entonces juzgaron a Hernán Cortés por abusos cometidos en México, entre otras acusaciones, por haber asesinado a Cuauhtémoc. Lo hicieron las autoridades de España. Entonces, les planteamos que son tiempos de reconciliación
para ver hacia el futuro, no condenando solo el autoritarismo, el robo, el saqueo a México, sino también reconociendo lo que se aportó de España y de Europa a nuestro país en ese tiempo y en otras épocas. Bueno, envió una carta que hasta podríamos ponerla ahora de manera respetuosa, y no tienen ni siquiera la delicadeza de responderla. La filtran y empiezan los... Entonces, el padrecito me dijo que rezara para que se arreglara todo. Pues ahí fue donde te falló, porque da la casualidad que todavía no aparece el ratero. Pero yo no recé para que encontraran al ratero. Entonces, Recé para que el ratero se vuelva bueno y se arrepienta. ay, de veras, para esto en las iglesias va uno a rezar y se arrepiente uno. Claro, porque lo importante de todo es tener la conciencia limpia, y robar no es bueno. ¡Regresó mi plancha! ¡Y la mía! Ataques a mi persona y al gobierno de autoridades, de intelectuales pro monárquicos, Vargas Llosa, otros escritores, la prensa, El País, programas de radio, de televisión en España, burlándose de nuestra propuesta, que por qué tenían Una niños que decente en medio de rateros. Pues a Jesús lo crucificaron en medio de dos rateros. con mucha arrogancia. Les faltó humildad. Se olvidan de que el poder es humildad. Entonces, ese es un tema de discrepancia. No ha pasado a mayores porque nosotros estamos llevando a cabo todos los actos de conmemoración sin ningún problema. Esta es la carta. Hice lo mismo con el Papa Francisco. Como me dirigía su santidad Papa Francisco, aunque con otro fundamento, expongo a usted, Majestad, el siguiente manifiesto. A principios del año en curso se cumplió medio milenio desde la llegada de Hernán Cortés al territorio de la actual República Mexicana, y en 2021 se conmemorarán los 500 años de la caída de Tenochtitlán. Asimismo, dentro de 3 años, México celebrará los primeros 200 años de su vida. Está mal ahí, es en septiembre, 3 meses, celebrará los primeros 200 años de su vida independiente, es en septiembre de este año. Nos encontramos pues en un periodo en el que resulta ineludible la reflexión ante hechos que marcaron de manera decisiva la historia de nuestras naciones y que aún generan encendidas polémicas en ambos lados del océano. Cuando mandé esta carta,
y empezaron los cuestionamientos, se dijo, eso ya pasó, eso ya se olvidó. No habían transcurrido ni 20 días o un mes después de esto y empezaron movimientos, sobre todo en Estados Unidos, en contra de la colonización, quitando estatuas, todo un movimiento, porque existen todavía estos sentimientos. Sin afán de ahondar en ellas, Su Majestad me ciño a los hechos. La incursión encabezada por Cortés a nuestro actual territorio fue sin duda un acontecimiento fundacional de la actual nación mexicana. Sí, pero tremendamente violento, doloroso y transgresor. Comenzó como un acto de voluntad personal contra las indicaciones y marcos legales del Reino de Castilla. Cortés sale de Cuba por su propia decisión. Y la conquista se realizó mediante innumerables crímenes y atropellos. Así lo aprueban los cargos fincados por la justicia española al propio Cortés en los juicios de residencia a los que fue sujeto, 1518, 1547, de los que es emblemático el encarcelamiento y asesinato de Cuauhtémoc, último mandatario azteca, 1825. Tanto en la conquista como en el proceso de colonización que siguió, se cometieron incuantificables violaciones a las leyes entonces vigentes. Entre las más públicas y notorias se vulneró el principio del Quinto Real, se impuso la fe y se construyeron templos católicos sobre las antiguas pirámides con los materiales de estas. Se instauraron la esclavitud y las encomiendas. Las tierras propiedad de los naturales fueron usurpadas y repartidas a colonizadores y a órdenes religiosas. Se realizó un sostenido saqueo de las riquezas naturales, particularmente por medio de la minería. Se implantó un ordenamiento social basado en la segregación de castas y razas. Se impuso la lengua castellana y se emprendió la destrucción sistemática de las culturas mesoamericanas. En suma, durante la colonia se vulneraron derechos individuales y colectivos que con una mirada contemporánea deben asumirse como atentados a los principios que rigen a ambas naciones, formulados a través de tratados y otros convenios de cooperación. Y si en los años inmediatamente posteriores a la conquista los abusos fueron atribuibles a adelantados que actuaron por cuenta propia, los actos de autoridad durante el largo periodo colonial fueron consecuencia de la aplicación de políticas de Estado. Las instituciones virreinales fueron parte de la corona española, pese a que en todo ese periodo ningún monarca peninsular visitó la Nueva España. Una vez consumada la independencia de México, el 21 de septiembre de 1821, después de 11 años de guerra, del 10 al 21, el Reino de España intentó de manera infructuosa, aunque con grandes daños a la nación, una reconquista entre 1821 y 1854. Envió varias incursiones militares
1836 se firmó el Tratado de Paz entre México y España, pero Fernando VII murió en 1833 sin haber reconocido nuestra independencia. Como es de su conocimiento, señor, desde el siglo XIX, la política exterior de México se ha caracterizado por el respeto a individuos y naciones mediante la observancia de los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias y el respeto, protección y promoción de los derechos humanos, además de la lucha por la paz y seguridad internacionales. Lineamientos hoy establecidos en el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Actualmente, el Estado que presido no pide un resarcimiento del daño en pecuniario de los agravios que le fueron causados por España, ni tiene el propósito de proceder de manera legal ante los mismos. En cambio, México desea que el Estado español admita su responsabilidad histórica por esas ofensas y ofrezca las disculpas o resarcimientos políticos que convengan. Por ese motivo, Su Majestad, las actuales autoridades mexicanas elaboran un pliego de delitos que exhibirán ante el Reino de España antes de que finalice el año en curso. El 21 de septiembre de 2021, México celebrará 200 años de vida independiente. El gobierno que presido quiere recordar este acontecimiento construyendo la reconciliación con el pasado del país, por más remoto que parezca. Tal fecha coincidirá con los 500 años de la caída de Tenochtitlán y el inicio de la colonia, y se establecerá el 21 de septiembre como Día de la Reconciliación Histórica. Fue ese día el Estado mexicano pedirá perdón a los pueblos originarios, cosa que ya estamos haciendo nosotros, por haber porfiado, una vez consumada la independencia, en la agresión, la discriminación y el expolio a las comunidades indígenas que caracterizaron el periodo colonial. El desagravio hará énfasis en las guerras atroces y genocidas emprendidas por el gobierno mexicano en contra de los pueblos yaquis y maya. La guerra del Yaqui en Sonora y Sinaloa y la guerra de castas en la península de Yucatán. Ya fuimos a Yucatán a ofrecer perdón y vamos a estar en septiembre con los pueblos yaquis para hacer lo mismo, porque durante el porfiriato se asesinaron a 15,000 yaquis para quitarles sus tierras y sus aguas y los deportaron a trabajar como esclavos a Yucatán y a otros estados del sureste. Y estamos llevando a cabo un programa de justicia a los pueblos yaquis. Y ya hicimos lo mismo en el caso de Yucatán, así como en la persecución racista que sufrieron los chinos en el territorio de México durante las primeras décadas del siglo XIX y en otros agravios y atrocidades que diversas autoridades cometieron contra la población. Ya estuvimos también en Torreón, donde se llevó a cabo con el movimiento revolucionario una matanza de ciudadanos migrantes chinos y ya también ofrecimos perdón. Para la nación que represento es de fundamental importancia, señor, invitar al Estado español a que sea partícipe de esta reconciliación histórica, tanto por su función principalísima en la formación de la nacionalidad mexicana
como por la gran relevancia e intensidad de los vínculos políticos, culturales, sociales y económicos que hoy entrelazan a nuestros dos países. Me alienta el propósito de superar en forma definitiva los desencuentros, los rencores, las culpas y los reproches que la historia ha colocado entre los pueblos de España y de México, sin ignorar ni omitir las ilegalidades y los crímenes que los provocaron. Con este propósito, el Gobierno de México propone a Su Majestad que se trabaje a la brevedad y en forma bilateral en una hoja de ruta para lograr el objetivo de realizar en el 2021 una ceremonia conjunta al más alto nivel, que el Reino de España exprese de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados y que ambos países acuerden y redacten un relato compartido, público y socializado de su historia común a fin de iniciar en nuestras relaciones una nueva etapa plenamente apegada a los principios que orientan en la actualidad a nuestros respectivos estados y brindar a las próximas generaciones de ambas orillas del Atlántico los cauces para una convivencia más estrecha, más fluida y más fraterna. Reciba Su Majestad las expresiones de mi más distinguida consideración. Esto no fue contestado. Esa carta la filtraron a la prensa y desataron toda una campaña de ataques. El señor Vargas Llosa y todos. Estaba yo viendo ayer sobre el tema de Cuba un Twitter de un escritor español que habla de que Cuba es una dictadura. Reverte. Ponlo, porque él fue de los más opuestos a nuestra propuesta, pero más expresándose de manera vulgar en contra de nosotros. Pero ese es un asunto. El segundo es que nos ofendieron mucho en los últimos tiempos. Miren lo que dice. No creía necesario expresar lo evidente, pero me lo piden. Cuba es una dictadura, no una democracia. Ya pontificó. Y quien defiende al régimen cubano, sea español o hispanoamericano, demuestra tener muchos intereses turbios, mucha ranciedad política y muy poca vergüenza. ¿Qué más puedo decir? A ver, le contestó Pedro Miguel. Es que esto es interesante. Lo otro es que se abusó en el periodo neoliberal y se cometieron actos de corrupción por parte de empresas españolas
que nos vieron como tierra de conquista y se dedicaron a saquear, a robar, claro, con el apoyo de las autoridades mexicanas. Tenemos casos como el de Repsol de España, contratos jugosísimos, muy buenos para ellos, muy malos para la hacienda pública de México. El caso de OHL, una empresa constructora, también preferida por el gobierno. Está muy fuerte, pero así está la polémica. Qué bien que lo planteas, como buen periodista que eres. Retomo lo de las empresas y el caso más ofensivo es el de Iberdrola, que se convirtió en un monopolio y controla el mercado eléctrico del país. Y la ofensa mayor, y eso se lo dije al presidente del Consejo de Administración de Iberdrola, es que se llevaron a trabajar a la secretaria de Energía del Gobierno de México y contrataron como consejero de Iberdrola al expresidente Calderón. Eso no sucede en ningún país del mundo. Entonces, ya no se permiten esas conductas y continúa la relación económica. España es nuestro segundo socio comercial, el primer socio comercial de México y el primer socio comercial de Estados Unidos es México. Y el segundo es España. Y vamos a mantener buenas relaciones. Por ejemplo, tienen los empresarios españoles, sobre todo los financieros, mucha presencia en México con los bancos. Acabo de reunirme con el presidente de lo que era Bancomer, que ahora es, no recuerdo el nombre, es un banco, BBVA. así es, de España, acaba de estar con nosotros hace como 10 días con los directivos y hay muy buena relación. Y llevo muy buena relación con Ana Botín de Santander y desde el principio hicimos el compromiso de que no íbamos a cambiar las reglas de cobro de comisiones y que íbamos a cumplir con lo que habíamos dicho en campaña de no hacer modificaciones al funcionamiento de la banca y hemos cumplido. Entonces, se pueden seguir haciendo negocios en México
México sigue estando abierto a la inversión extranjera y a la inversión de España, negocios lícitos que no se hagan al amparo del poder público, que no se hagan mediante el influyentismo, que no tengan que ver con la corrupción. Entonces, yo creo que convenía el poner un límite a esa situación de descomposición que había en las relaciones económicas y comerciales, en donde perdía México, en donde se consideraba, lo repito, que México era tierra de conquista. Eso ya no se va a permitir, pero no hay ninguna aversión al pueblo español, que respetamos mucho. ¿Me da usted el derecho a la réplica, Sí. presidente? Mire, cuando le he hecho esta pregunta es porque, bueno, uno no solamente es de donde nace, uno es de donde le quieren, donde uno conoce a la gente, y yo me siento profundamente mexicano hace muchos años, por eso me he atrevido a hacer esta pregunta. En España, como usted sabe muy bien, y se lo dije antes, se lo repito ahora, lo desarrollo rápidamente, estuvimos dominados por los árabes durante 8 siglos y estuvimos dominados por el Imperio Romano. Y gracias a ellos, sí, con todos los claroscuros que hubo, por supuesto que los hubo, pero pasó hace muchos años, presidente, hace muchos siglos. No llego a entender, a lo mejor es que soy demasiado limitado en ese aspecto, pero no llego a entender, presidente, el perdón, y más bien creo que todos nos debemos una gran gratitud, y desde luego nosotros, y yo se lo digo desde ahora. Lo otro que dice usted, efectivamente, pudo haber una serie de excesos, pero también le digo, presidente, que cada vez que sale el nombre de España o salen las empresas españolas, muchas pymes españolas que desearían venir a México se echan para atrás. Por eso le estoy diciendo, señor presidente, la pregunta se la vuelvo a formular. ¿Qué tenemos que hacer, yendo de la mano como hermanos que somos, para que estas relaciones generen esa certidumbre que les hace falta a los mexicanos que vienen a España y a los españoles que vienen a México? Gracias, presidente. Pues lo que se tiene que hacer es entender que hay una nueva realidad en México y que ya no se permite robar. Eso. ¿Qué les pasa? ¡Ratero! ¡Ratero!